La conferencia de prensa fue muy clara y resolvió varias dudas que se pueden tener en este contexto. Había dos hipótesis de probabilidad, para explicarlo de una manera que sea clara. Hay dos hipótesis de probabilidad una vez que no se pueden identificar restos, y sobre esto habló bastante Alicia Luciardo del GIAF. Una es que la muestra que se envió, en este caso el resto, o sea, el hueso en sí, esté muy degradado, esté en un estado de degradación extremo y que no se pueda configurar, que no se pueda extraer de ese hueso material genético que sirva para contrastar con las muestras. Esa hipótesis fue descartada, es decir, este hueso, y lo confirmó Alicia Luciardo hacia el final de la conferencia, tiene un perfil genético creado, es decir, hay información genética suficiente en este hueso, por ende no es necesario realizar más muestras sobre este hueso ni sobre ningún otro de los huesos que fue encontrado en el Batallón 14. La pregunta es por qué se necesitan diferentes tipos de información genética según el ADN que tengamos, ¿no? Y en el caso del ADN mitocondrial, que corresponde a el linaje materno y va hacia bastante arriba y es más fácil de identificar porque además de que es un ADN potente, es un ADN que en los estudios evolutivos se usa mucho porque mantiene mucho la información genética justamente del linaje materno, y cualquier persona, digamos, que salga de ese linaje materno, se puede comparar la muestra y se puede comparar el perfil genético. Igualmente, el ADN nuclear, que es el que se encuentra en el núcleo de la célula, esa es la explicación, el ADN mitocondrial está en la mitocondria justamente, tiene la información, por lo general, de madre y padre. Por lo tanto, hay más probabilidades de hacer match. La cuestión es que en este caso, lo que nos están informando por parte de los profesionales que trabajan en estos estudios es que no estamos contando con las suficientes pruebas y muestras de ADN familiares. Es importante señalar en este aspecto que nosotros estuvimos hablando con Alicia Luciardo tiempo atrás, cuando estábamos esperando tener algún resultado del equipo argentino de antropología forense, y nos mencionaba que las pruebas más contundentes, las más efectivas a la hora de comparar perfiles genéticos son las verticales, es decir, las que vienen de madres, padres, hijos o hijas. Esas son las pruebas genéticas que nos dan mayor probabilidad de generar una compatibilidad, un match genético. Hay por eso casos, se habla de la posibilidad de una exhumación, por ejemplo. Bueno, cuando Arrandoné hablaba de que hay algunos procedimientos que requieren intervención judicial, estimo que se estaba refiriendo justamente a la posibilidad de exhumación, que no es nueva además en nuestro país. Cuando se encontraron los restos de Fernando Miranda, y una de las probabilidades es que fuera justamente Elena Quinteros, nuevamente tenemos la información de que no lo es, se exhumó en ese entonces a su madre, la Tota Quinteros, para extraer material genético. O sea que no es la primera vez que se hace un procedimiento judicial de ese estilo, y la realidad es que tenemos casos, nosotros que estuvimos en este proceso revisando fichas y hablando con integrantes de familiares y vinculados, tenemos casos de personas que están en esta lista de mujeres que no tienen ningún familiar vivo. Claro. O sea, hay algunos casos actualmente que para lograr ese match genético, y esto puede llevar bastante tiempo y es lo preocupante, se necesitaría ir hacia alguna muestra de personas que no están vivas. ¿Por qué subrayás lo de que eso podría generar o podría demandar mucho tiempo y es lo preocupante? Bueno, primero porque ir a hacer este rastreo que se tiene que hacer en el caso de las que están en la lista de desaparecidas que tienen familiares vivos es muchas veces es difícil. A veces pensamos que la información de los desaparecidos está a la mano y no es así. Haciendo este trabajo con MB Noticias, tratando de ver cuál de las mujeres podía ser, vimos que hay muchos casos que no se tiene información, muchos casos que no sabemos si están enterradas en Argentina, si están enterradas en Uruguay, familiares que no están en el país en muchos de los casos, y en otros casos porque
todas las personas que tenían material genético compartido con esta persona están muertos, como lo decía anteriormente. Y en ese caso los procesos de exhumación son largos. De hecho, la identificación, estábamos en otro momento, ¿verdad? En 2005 pasaron muchos años y han cambiado muchas cosas, pero en ese momento la identificación, si ustedes o algunos recuerdan, fue muy larga. Sí. Demoró más de un año, fue casi un año y un mes, creo, si no estoy errando ahora de memoria. Claro, esto requiere, como decías, un trámite judicial, o sea, tienen que intervenir otros organismos del Estado y eso evidentemente tiene un montón de tiempos burocráticos, además. Y este dato de que la calidad del material genético, cuanto mejor, más cercano, más vertical, más probabilidades de ser compatible, tampoco es menor, ¿no? Porque en ese caso, y algo que también nos explicó Alicia Luciardo, es que a medida que nos vamos alejando en la escala de la persona, necesitamos más cantidad de aportantes de material genético. Es decir, si hablamos de padre, madre, puede ser uno. Si hablamos de hijos, hijas, puede ser uno. Si ya hablamos de abuelo, necesitamos 2, 3, 4 abuelos. Hermanos, más cantidad todavía. Entonces, para poder generar perfiles genéticos más completos, necesitamos de más personas que aporten información. Y otra de las cosas que también la dijo Alicia Luciardo en la conferencia es que estos procesos son complejos porque una vez que se extrae un perfil genético, que es lo que sucedió en este caso con esta muestra genética, no solamente se hace una muestra de compatibilidad con esta muestra, que es bueno aclarar que la muestra del equipo argentino de antropología forense es la más completa que hay. Es una muestra de 11.000 de referencia de personas desaparecidas de 20 países de América Latina y de otros lugares también. Entonces es una muestra súper completa. Es decir, son muestras que no se tienen en este momento, las que se tienen que conseguir. Y algo que les iba a decir es que en esos casos, en estos casos, no solamente se hace una muestra de compatibilidad, sino que se necesita también saber estadísticamente, y esta fue una de las palabras que usó Alicia Luciardo, cuáles son las probabilidades de que ese perfil genético no sea tan común en Uruguay. Esto ya nos estamos metiendo en zonas que son un poco más complejas, pero a veces se da que si no tenemos un match, una probabilidad, se le dice likelihood ratio, ¿no? Que es como el alcance de esa probabilidad. Tenemos que empezar a hacer muestreos estadísticos, y eso se hace siempre, para comprobar que esa persona realmente está emparentada con quienes donaron la muestra, ¿no? Entonces, no es un proceso para nada sencillo. Es una muy buena noticia que se tenga un perfil genético de esta muestra. Hemos tenido casos, y esto lo hablamos aquí también en Medio Noticias, en los cuales no se pudo extraer por el nivel de degradación del hueso el perfil genético, pero también tengo que decirles, y esto es un tanto difícil de comentar, que ya hemos tenido casos con perfiles genéticos de ADN nuclear y mitocondrial que no machearon con nadie de la lista. O sea que certeza no se puede dar pese a lo que hay. Este caso que yo les estoy mencionando es el caso de un peroné que se encontró en el batallón 13. Es importante decir que en este caso, y por la evidencia que tenemos, seguro, tenemos mucha evidencia para decir que es una persona detenida, desaparecida. En este caso del peroné no es tan probable porque además no se encontró un cuerpo entero, se encontró solamente un fragmento, no se encontró en una zona de enterramiento, sino en una zona de relleno, pero sí sucedió anteriormente que con un perfil genético no se logró identificar, no se logró machear con nadie de la muestra. Entonces es importante tener paciencia para este proceso, es importante seguir el rastro de qué es lo que hará este grupo que se determinó para investigar, y bueno, es importante también que como sociedad estemos disponibles para lo que pedían desde Madres y Familiares y la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, que es, seguir aportando información. Y en este caso creo que se vuelve más todavía, porque si estamos necesitando rastrear perfiles o información genética de más personas, eso también genera un llamado al compromiso de todas las personas. Bueno, por ahora llegamos hasta aquí, pero este tema seguirá instalado. Sí. Sigue instalado, que me quedo también con las palabras de Luciardo, hablando, creo que esperanzadoras en un sentido en cuanto a la calidad de la muestra y en que se puede seguir avanzando. Randonea también con esa firmeza, ¿no? Vamos a encontrar el resultado. Hay que esperar, hay que tener muchísima paciencia.
y tratar de ponerse también en el lugar de familiares de detenidos desaparecidos, que si a uno le genera ansiedad, imagino lo que será en el caso de ellos. Pero bueno, seguiremos con el tema, obviamente. Muy buen trabajo, Juli. Muchas gracias. Bien.